¿Qué pedo? ¿Lo hacemos de qué? Lo termino a la madre, ¿qué hora es? 9:50, güey. ¿Cuánto llevamos? 1:20. ¿Qué pedo? ¿Lo hacemos? ¿Lo partimos en dos? Como veas, yo tengo más temas, no hay pedo. Sí, yo también, güey. La neta quiero... Hay que cerrar con el tema de Heráclito y Parménides, güey. Quiero hacer esta pregunta, güey. Obviamente Si me la primero... haces, ya sabes que te voy a contestar. Sí, güey. vamos a armar el contexto de lo que leímos, de lo que vimos en pláticas, Ajá. aparte yo vi videos, etcétera. Ajá. Bueno, hubo un pequeño pause porque estábamos entrando en un convenio. Pero ajá. Bueno, para preguntarte lo que voy a hacer, para hacerte la pregunta que te voy a hacer, tenemos que hablar de el tema. Y para hablar del tema, tenemos que ver quiénes fueron los que hablaron del tema, ¿no? Bueno, vamos a empezar por, si quieres, tú explicas sobre Heráclito y yo sobre Parménides y ya después te hago la pregunta. ¿Quién fue Heráclito, güey? El oscuro Heráclito. Un filósofo, güey. ¿Quién? Pero eso... No sé, güey, no hice mi lectura como tú, güey. ¿Neta? No, güey, solamente leí 3 páginas, güey. Ya, Bueno. es que yo leo, yo, como que me gusta. O sea, la clase pasada leí antes de la clase. Uh-huh. Vi la clase y me aclararon muchos puntos, pero me quedaron en así de que digo, puta, así que lo que hice fue leer después de la clase y digo, güey, sirve, sí me punto, para mí, me sirve más leer después que leer antes. Ok. Bueno. Para... Pero pues vamos a poder dar una breve Heráclito. Las ideas de Heráclito y Parménides eran ideas antagónicas, güey. ¿Por qué? Pero eran muy diferentes. Antagónicas. Ajá, o sea. Sí, sí, chocaban una con la otra. ¿Por qué? Porque Heráclito era... ¿Crees que se agarraran a putazos? No creo, güey. Eran filósofos, güey. Saben que... Los filósofos estaban mamados, güey. Bueno, las ideas de ellos eran antagónicas, güey. Porque Heráclito, como ya vimos, era este filósofo que pensaba que había un cambio, ¿no? De hecho, como se llamó la clase, lo llamaban, se podría llamar como el cambio inmutable, ¿no? Que veía como esta composición del todo, del cosmos, del universo, de todo, como algo que está en constante cambio, como el fuego, güey. Que aunque está en constante cambio, el fuego se mira casi igual, güey. Y de aquí sale la frase de un hombre no se puede bañar 2 veces en el mismo río porque no es ni el mismo río porque el agua ya avanzó ni el mismo hombre. Y si te das cuenta, cuando tú te metes a un río, güey, no te metes... El agua que tocó la punta de tus pies no es la misma que toca la del tobillo, güey. Y no es la misma que termina mojando el cabello. O sea, ni siquiera la misma agua que toca tus pies, toca tu cabeza, güey. No nos veamos lejos, güey. Cuando te metes a bañar, güey, el agua que va saliendo no es la misma que está tocando ya tus... O sea, exacto. La que te está mojando en el piso, en la cabeza actualmente, no es la misma que te va a mojar en el piso como tal, güey. O sea, las gotas van cambiando constantemente. Esta era la idea de Heráclito, que venía de el cambio inmutable, ¿no? Y la idea de Parménides era totalmente contraria. Era la siguiente, era lo que es y lo que no es. Que es una idea más científica, güey, porque es una idea que ya Isaac Newton pudo contextualizar con más mérito. Para no marear a las personas, la postura de Parménides era... No, güey, a la verga que querían filosofía, güey. Era semejante a la... Es más, dejen de escuchar esto y pónganse a leer Aguanta, güey. A Platón. La idea de Parménides era semejante a la ley de la conservación de la materia. O sea, la ley de la conservación dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y Parménides decía que todo lo que es viene de... que el ser viene de algo que es. ¿Ser o no ser? Todo lo que es viene de algo que ha sido siempre. Por lo tanto, no puedes crear algo porque crear algo viene del no ser.
Y lo que no es, pues no es. O sea, si no existe, no es. Y si no es, no puede llegar a ser. Entonces, estás diciendo que Dios no es. No, era Parménides. Dame la comprobación de que Dios existió. A ver, para empezar, esas son las ideas de Parménides. Y no sé qué respondería sobre Dios, güey. Si Dios es este ser que está... Si Dios siempre ha sido... Ah, pues es junto con el universo. Entonces Parménides decía que el universo siempre ha sido, güey. Porque el universo no puede crearse de la nada, porque lo que no es y no puede llegar a ser jamás. Güey, para mí era otro pedo, güey. Sí, güey. Sí, o sea, para mí entonces, para mí para mí de todos los argumentos o citas filosóficas de aquella época, creo que es una de las que tiene congruencia, güey. Como tal. O sea, en conclusión, tiene mucha congruencia, güey. En conclusión, Parménides decía, si una cosa viene a ser del no ser. O sea, si yo te digo, yo creé algo, es porque antes no existía nada, güey. Pero él decía que es impensable, güey, que es inimaginable que algo que es no sea, güey. O sea, que algo que exista llegó del no existir, güey. Entonces la conclusión a la que llega es que no existe algo tal como una creación, güey. Que salga de la nada, ¿sí? Que salga de la nada a hacer algo, güey. Entonces, la pregunta es la siguiente, güey. Y con esto, si no la respondes o si no tienes un criterio, con esto despedimos el podcast si quieres, güey. ¿Cómo explicarías con las ideas de Parménides el vacío, güey? El vacío cuántico, güey. ¿Cómo lo explicarías? Para ponerles en contexto, a mí no me gusta como que hablar o cosas, o decir la verdad, o dar mi opinión como lo vimos en la clase, de temas que sinceramente no sé. Porque vale más un argumento con coherencia, o cuando escarbas, intentas buscar oro, escarbas mucha tierra. Güey, esto ya es poco oro, güey. A lo que yo, bueno, no me gusta hablar de un tema cuando realmente soy ignorante y prefiero investigar y decir que no sé. Y eso es lo que voy a hacer. Y poniendo por qué Ángel tiene a huevo de que quiere decir esa pregunta, es porque al final de las clases hay un momento hay 30 minutos pero pues la preguntar. clase se extendió mucho y pues ya no se pudo. Y pues las preguntas también se extendieron mucho, demasiado. Y justo cuando iba a tocar, o sea, una pregunta arriba de la de nosotros, que era la que acaba de decir Ángel, el profesor dijo, hasta aquí, ya no más preguntas. Sí, güey, la neta, me quedó esa espinita, la neta, güey. Y pues son cosas que la neta, no sé, güey. Y la neta, yo creo que sí puedo argumentar esa respuesta. Creo que puedo responderme. Y si quieren investigar más este tema, lean El vacío y la nada de National Geographic. Y investiguen a Heráclito y Parménides. Pero, o sea, para que se metan más en contexto, si la pregunta neta, ese pinche libro es la mamada. Ah, claro, güey. Porque explicar que el vacío cuántico genera pares de partículas y antipartículas que se deshacen de la nada, güey. O sea, crean una carga positiva y una carga negativa que por un instante de tiempo muy, muy finito se generan y se destruyen y vuelven hacia el vacío estático. Pero, ojo, bueno. Hablando de estos temas, no crean que nosotros sabemos de mecánica cuántica, o sea, no. Realmente ni los físicos saben, o sea, una frase de mi científico favorito, que es Richard Feynman, que dice: Cuando tú crees que realmente entendiste la mecánica cuántica, es porque realmente no has entendido nada de la mecánica cuántica. Claro, güey. Pero no puedes ir por el mundo diciendo, es que yo no sé nada, güey. Sí hay, como ya hemos dicho hemos visto en clases, güey. Ir navegando con bandera de claro, ignorancia. Con bandera de estudiante, güey. Con bandera de estudiante, no de ignorante. Porque ignorante es el que ignora, güey. Estudiante es aquel que aprende, pero sigue aprendiendo siempre, güey. Entonces,
sí hay verdades objetivas y una de esas verdades es la verdad del vacío, güey, que está comprobado, güey. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo? O sea, lo podemos hablar, pero no demostrar. Es lo que hace LHC, güey. El LHC excita el vacío con unas partículas, güey. El LHC es el acelerador de partículas. Ajá, como el de Flash, así. Así, como el acelerador de Flash, que acelera partículas en el CER de Francia. Ajá. A velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y excita este vacío, Porque nada viaja a la velocidad de la luz. Haz de cuenta que es un martillo pegándole al vacío y lo excita y ¡pum! Sale el bosón de Higgs. ¡Pum! Sale un quark. ¡Pum! Sale un mesón, etcétera, güey. Bueno, entonces se crea literalmente de la nada. Entonces, ¿cómo explicaría Parménides eso, güey? Si nada puede llegar del no ser al ser, güey. Creo que la explicación que yo daría es que todo lo que no es, como dice Parménides. Por lo tanto, es inimaginable, güey. Es inimaginable e impensable, güey. O sea, por ejemplo, un carro hecho con un pico de un gallo, güey. Un carro hecho con un pico de un gallo. Güey, porque lo puedo pensar. Pero todo aquello que yo no puedo pensar, que no tengo palabras para articularlo, que ni siquiera existen mis pensamientos, no es, güey. Pero como el vacío, sí lo puedo pensar, sí lo puedo articular, güey. Y aparte es porque existen pruebas de que es, por lo tanto sí es y sí puede llegar a ser. No es una creación, es una transformación. Pero en esa época, en los años 300 antes de Cristo, dudo que Parménides. Se me trenga la lengua. Parménides hubiera podido pensar como tú piensas, güey. Claro, o sea, lo que estoy haciendo aquí básicamente es hacer un ejercicio de pensamiento, güey. Para decir, ok, güey, si antes se decía esto y ahora se sabe esto, sí, ¿cómo pero podrías explicarlo, tu pregunta es, ¿cómo crees que Parménides lo hubiera explicado? Ajá. O sea, fue tu pregunta. Tu respuesta fue el cómo tú lo explicaste. Como yo creo que Parménides lo hubiera explicado, güey. No, porque Parménides utilizando las... Parménides no hubiera hablado de las cosas que hay hoy en día. Sí, utilizando las ideas clave de Parménides, puedes llegar a utilizar... Tu respuesta no tiene coherencia. Puedes llegar... Claro que tiene coherencia, güey. Porque hablaste con las cosas de hoy en día. Está utilizando el sistema de ideas Parménides no hubiera hablado del LHE. ¿Sabes? O sea... Bueno... Parménides sí tiene coherencia. El bosón de Higgs. Tiene coherencia porque estoy utilizando el sistema de ideas de Parménides para hacer un argumento, güey. Sí, pero tú estás diciendo cómo lo hubiera dicho Parménides en aquella época. Nunca confirmaste que Parménides hubiera existido en esta época y Parménides me equivoqué de pregunta. La verdadera pregunta sería ¿cómo articularías un argumento del vacío con las ideas base de Parménides? Esa sería la buena pregunta. De hoy en día. Claro, sí, extrapolar las ideas de Parménides a la actualidad y dar un argumento con eso, güey. Se me hace muy interesante, güey. Sí. O sea, solamente me gusta usar el método socrático contigo. Sí, güey, pero te chingué si te lo respondí. No es cierto, porque yo seguí dando y tú, bueno, ok. A ver, dime pregunta una por una y yo te la respondo, güey. No quiero preguntar, güey, solo quería tirarte madreada con el método socrático. Bueno, para ver, haz tus preguntas, güey, y yo te las respondo. Bueno, gracias, entonces las respondí. Bueno. Bueno, despídenos, güey. No quiero, güey. No, pues, gracias. Si llegaron hasta aquí, neta, muchas gracias. Lo otro es que se divida en dos, o sea, que esta sea la segunda parte. Así que, pues, si escucharon el primero y escucharon el segundo completo, no, pues, la neta, muchas gracias. Gracias, güey. Les mando un abrazo a la distancia. Espero que después de este podcast, un consejo, si les gustó, si les abrió un poco
pues la mente, si se puede decir, o sea, de que, no mames, no conocía esto ni el otro. Que digo, nosotros no somos ni profesores, ni somos nada. Claro, güey. Solamente estamos aplicando el conocimiento que acabamos de, de cosechar hace una hora, güey. Y conocimientos que tenemos anteriormente. Claro. El internet, o sea, no solamente sirve para TikTok. Pueden... o sea, pero yo creo que si ustedes son de las personas que quedaron hasta aquí, pues son las personas que les gustan esos temas. Así que, pues... Claro. Si gustan en hablarnos para que les recomendamos fuentes verificadas, güey, válidas para que puedan investigar videos, o que les pase libros, o hasta que les prestemos libros. Yo tengo muchos libros, se los puedo prestar sin ningún problema. Sí, güey. Así que nada más con su cubrebocas y todo el pedo. Así que, bueno, adiós. Adiós. Compártanos si les gustó. Güey, ¿hasta cuándo dejaremos de decir hasta con su cubrebocas? Y ya, o sea, no sé, güey. Que eso es un sueño, güey. Eso es un gran sueño, güey. Ya se convirtió en una distopia, güey. Sí. Ya ves gente sin cubrebocas en la calle y hasta te enojas, güey. No. Yo, pues, ahorita me estoy dedicando a ver películas viejitas, güey. Y cuando veo que hay una escena con muchísima gente, digo, güey, ¿por qué nos traen cubrebocas, güey? Sí, güey. Está bien cabrón. Pero bueno. Sí. Espero que les haya gustado. Como ya dijo Gerardo, cualquier cosa ahí nos hablan. DM. Sí, o sea, no se queden con el podcast, neta. Claro. Hay una frase de un filósofo contemporáneo llamado Diego Rusarín. Ponle Oxxo, güey, la neta, güey. Ya, ponle Oxxo. Ay, ponle Oxxo más tú, güey. Yo le pongo Oxxo a Sisaka. Gijek. Bueno, dice más libros y menos podcasts. Claro. Compártanlo, ayúdenos a llegar a más gente si quieren, güey. También, si no, pues no pasa nada. Gracias por escucharnos. Y nos vemos. Tenemos sorpresas, varios invitados. Así que... Sí. Nos vemos la próxima vez. Bye. Gracias. Quedó chido, güey. Sí. ¿Te pusiste pausa? No.